Del poder de la palabra. Seguimos informando a través de Prensa Radial Noticias Planeta al Día en esta gran jornada informativa de Prensa Radial en la cual estamos en estos medios de comunicación en el sur del Ecuador direccionando la actividad periodística y también la parte política. Hoy nos toca entrevistarlo a un gran amigo, a Manuel Quispe, con quien vamos a hacer información principalmente sobre la fundación El Legendario Patrón Bernardo Valdivieso. A los tiempos escuchamos la información del Bernardo Valdivieso. Manuel, buenos días, bienvenido a Prensa Radial Noticias Planeta al Día. Gracias, Pablo y Lindon, por la oportunidad que me dan para dirigirme a la ciudadanía lojana y sobre todo pues a esa grandiosa comunidad de ex bernardinos, porque los ex bernardinos estamos regados a lo largo y ancho del país y fuera del país. Entonces nació esta idea con la finalidad justamente de aglutinar a los ex bernardinos, porque yo siempre me preguntaba, y yo preguntaba a mucha gente, bueno, ¿y en algún ladito habrá algún espacio que estén los ex bernardinos organizados, estén haciendo alguna actividad? Y eso nunca lo tuve, y a la final nació esa idea y a la final se hizo realidad. Y el día de mañana tenemos el lanzamiento justamente de la Fundación El Legendario Patrón Bernardo Valdivieso, para lo cual pues están invitados ustedes como medio de información y para Loja y sobre todo para todos los ex bernardinos que me estarán a lo mejor escuchando. O sea, mañana es el lanzamiento oficial de la fundación. Exactamente. Hemos pasado un tiempo ya en perfil bajo, porque realmente nosotros esperábamos una buena oportunidad, y la oportunidad se dio pues de que el colegio como una institución educativa tiene o cumple 300 años de vida el próximo 2027. Entonces eso es un justificativo de mucha envergadura, porque cumplir 300 años no se cumple cualquier rato. No. Eso entonces nos embargó a nosotros, que nos habíamos también entrevistado con la señora rectora. Ella nos ha tomado en cuenta incluso también para la programación del próximo año, y eso también nos motivó porque la fundación en cierto modo estaba en el anonimato, pero a partir de mañana creo que con el lanzamiento que hacemos van a tener la oportunidad de muchísimos ex bernardinos, hombres y mujeres. El hecho es de que fueron bachilleres en algún momento, salieron de las aulas del Colegio Bernardo Valdivieso, y ese es el motivo suficiente para que sean socios de la fundación. Ah, perfecto. Manuel, pero ¿cuáles son los fines y objetivos de la fundación? ¿Qué es lo que en sí va a desplegar en el momento de estar ya activada la fundación después del lanzamiento? Bueno, dentro de los fines y objetivos, que son requisitos indispensables para hacer el estatuto, pues se trazan algunos, pero para nosotros lo fundamental era que a los ex bernardinos queremos atraerlos, queremos darles la posibilidad para que sigamos siendo nuestros compañeros, seamos los que fuimos en alguna vez esa sangre bernardina, sigamos siendo, pero ya como ex bernardinos, porque yo al menos veo que muchos grupos de ex bernardinos, cuando han cumplido los 50 años, han hecho sus reuniones, y de ahí se han quedado esos grupitos así que están muy esporádicamente organizados. Entonces a toda esa gente les hemos invitado para que ellos sean parte de la organización. Entonces, que exista el compañerismo, exista ese ambiente de camaradería entre los ex bernardinos, sean, digo, hombres y mujeres y de cualquiera de las promociones que han pasado por este colegio. Pero, claro, bueno, no, más allá de los que integran el Bernardo, los que han sido bernardinos y como tú lo describes, que pueden integrar a la fundación, pero hay aspectos culturales del Colegio Bernardo Valdivieso que a lo mejor podrían ser parte de la fundación. Y te pongo uno a consideración, Manuel. Por ejemplo, la legendaria banda de guerra del Bernardo Valdivieso. O sea, propiamente, claro, es un ente institucional, pero sobrepasó esa barrera institucional. Y yo recuerdo décadas atrás, cuando lo que esperaba la ciudad de Loja, los habitantes, era el paso de la banda de guerra del Bernardo Valdivieso.
No sé si recuerdas tú en aquellas paradas que existían por la avenida, hoy se llama Manuel Agustín Aguirre. Esperaban al Bernardo Valdivieso que pase para ver cuáles eran los honores que hacían a las autoridades. Y siguen esperando. Sí, estimados amigos, en verdad, eso es historia, y una bonita historia que vivimos los ex bernardinos, porque acordaránse que nosotros vivimos una vida de dictaduras militares, Claro. y esa justamente era la rebeldía de los ex bernardinos, que siempre salíamos al final de los desfiles que eran incluso parada militar, y nosotros salíamos al último. Y la expectativa siempre fue el Bernardo Valdivieso, que bueno, ¿qué es lo que va a hacer a la final cuando cerraba con broche de oro el desfile? Era justamente dar esa cara de darles al pueblo, no a los que estaban en ese momento haciendo gobierno. Uh-huh. Y esa gallardía, pues yo veo que se ha bajado tanto, porque ahora son esos desfiles que los hacen, pero ya no hay ese espíritu de bernardino que en ese tiempo nosotros lo hacíamos. Y yo pienso que es bienvenida la idea de ustedes, porque para eso justamente es una organización. Claro. Yo creo que si vienen más bernardinos, sabrán dar más ideas, porque a lo mejor no es lo mismo que piensen unos 3, sino lo que piensen unos 20, 30, 40 personas. Pero el hecho es de que nosotros ya partimos, estamos legalmente constituidos, estamos ya con toda la vida jurídica aprobada en el ministerio en ese tiempo. Ahora pues ya no es el MIES, es otro, creo que es Desarrollo Humano ese ministerio, pero bueno, estamos ahí y saben que ustedes nada está escrito en piedra. Cualquier momento podemos incluso reformar el estatuto, pero el hecho es que ya partimos, estamos con vida No, jurídica. está bien. Es que cuando tú dices es para que vengan los bernardinos, hablemos de lo que fue el Bernardo Valdivieso. Claro, y más allá de otros colegios que son muy bien, tienen también su valía en nuestra ciudad y provincia de Loja, muy alto, similar al Bernardo Valdivieso, pero los hechos históricos que ha detallado en estos 300 años, Manuel, es muy interesante. Por ejemplo, yo alguna vez pensaba y razonaba, claro, aquí mucho se habla el pliego de peticiones a la autoridad nacional, cuando debería ser el testigo de la posta de la lojanidad del Bernardo Valdivieso a las autoridades, hacerlo ordenanza, y a lo mejor la fundación puede decirles a los integrantes, la posta va a ser parte de la fundación para poderla a través de recursos económicos seguir sosteniendo ese ideal que fue muy bonito. Bueno, no se ha descartado por el hecho mismo de que son ex bernardinos. Claro. Ellos están tomados en cuenta. No se los ha tomado como agrupación porque ellos también, mira que salieron en 1970, que fue un hecho heroico de Loja. Gracias a la posta de lojanidad se pudo obtener algunos recursos y algunos beneficios. En ese tiempo, pues, y está a la vista todavía el hospital Isidro Ayora. Y nosotros hemos abierto el abanico, o sea, están para todos. Y de hecho hay algunos que ya están adentro de los que son de la posta de la lojanidad, porque ellos son de la promoción de 1970. No se ha excluido a nadie, por el contrario, mejor la apertura es total para todos. Pero qué mejor si, incluso mira que en el estatuto se puede, reza incluso en el estatuto, reza de que se podría repetir en cualquier momento nuevamente la posta de la lojanidad. Porque eso ha visto con tantos buenos ojos. Yo creo que son meses atrás nomás que inauguraban una plazoleta aquí junto al hospital. Sí. Y eso el pueblo de Loja lo volvió a recordar, porque fue una obra de gran envergadura en ese momento. Construir el hospital Isidro Ayora pues no fue cualquier cosa. Claro, pero eso fue el edificio más grande de la ciudad en ese tiempo. Entonces, pero eso fue justamente porque esa gallarda juventud de bernardina pues tuvo que recorrer 680 kilómetros a pie y llegar a donde Velasco Ibarra y decirle, señor Velasco Ibarra, el Loja quiere esto, Loja está postergada. Y además de eso, mire que en ese tiempo pues, yo ya era estudiante. El Colegio Bernardo Valdivieso necesitaba laboratorios. Necesitaba laboratorio de física, de biología, de química, porque eran bastante obsoletos. A la final logramos todo eso, laboratorios nuevos.
el asfaltado de la carretera por la avenida del Ejército, iba hasta Claro. la universidad. O sea, fueron obras así, visibles, palpables. Y nada nos detiene, compañeros, amigos, nada nos puede detener que se pueda replicar esta apuesta de la localidad. Claro. Ustedes saben demasiado los problemas que tiene Loja, las necesidades que tiene Loja. Y únicamente yo creo que unidos y haciendo lo que hizo la apuesta de la localidad en 1970, podríamos obtener nuevamente obras para Loja. Sí. Y eso no está descartado. Sí, sí, yo creo que la aposta diplomática de Loja hacia el Estado Nacional sí se puede emprender, a lo mejor ya no trotando por el callejón interandino, sino de otra forma ya más estructurada e incluso con mayor logística y con mayores elementos para poder sostener un ideal de Loja. Una consulta, Manuel. Sí. Hay un bernardino legendario. ¿Está también convocado o está dentro de las filas el distinguido amigo y colega periodista Adriano López Mejía? La apertura se ha hecho, Pablo, incluso por las redes sociales, se han mandado boletines de prensa, todo, porque ahora las redes sociales es un boom del momento. Sí. Lo estoy buscando exactamente, créemelo, Pablo, lo he estado buscando a Adriano, no sé por dónde lo puedo localizar, porque quiero tenerlo ahí justamente. Te puedo facilitar el número. Ya lo vamos a tener y tenemos que llevarlo a Adriano, tenerlo mañana ahí en los graderíos. Si no está aquí, está en Carigaje. Bueno, ya saben el paradero, me alegra mucho. Gente de esas, mira que es histórico. Claro. Porque a él, el relato que le hace Efraín Borrero en de este libro que lo editó, hay una parte que dice, y lo menciona Adriano, que cuando pasaba dice que él nos enseñaba a mirar al otro lado, no a la tribuna, sino al otro lado. Los honores eran para el pueblo. Entonces Efraín dice que decía, que Adriano es que decía, mis cholos para buenos, ¿cómo me han hecho quedar de bien? Son anécdotas, mira que claro. Son historias, son realmente, porque es una de las razones que me embargó a mí después de que yo tantas veces me preguntaba qué pasó con los ex bernardinos. Ya caminábamos, cuando nosotros, y esto nació también, Pablo, fue cuando nosotros en agosto del 2024 hicimos el encuentro de nuestra promoción. Ya. Yeah. Fuimos 124 paralelos. Creo que hasta por debajo de las piedras los buscábamos a los compañeros, pero no los encontrábamos. No sé dónde, ya se fueron del país, fallecieron. Pero a la final los localizamos 26. De los 26 llegaron 23. Con ellos hicimos eso. Luego de que ya pasamos en nuestra fiestita que hicimos, bueno, ya hasta los tragos bien menorados, porque hasta han dejado de consumir el licor bendito. Y en las posteriores reuniones que tuvimos, y cierto día en Malacatz, fue en enero de 2025, ahí yo les lancé la idea. Les digo, compañeros, ¿cómo es posible que nosotros estemos aquí reunidos a los tiempos, 50 años, pero hagamos algo? Lancemos la fundación del legendario patrón Bernardo Bolívar. Y todos, por unanimidad de los que estuvimos ahí en Malacatz, dijeron, ya no hay problema, pero pon vos a la cabeza y nosotros te apoyamos. Y así fue. Perfecto. Y así estamos, entonces el día de mañana pues ya tenemos realmente que lo lanzamos al público para que conozca Loja, conozcan los ex bernardinos, que tenemos una fundación social para... Ya. Manuel, ¿esta fundación tiene autorización de qué cartera del Estado? Bueno, nosotros lo hicimos aprobar en el MIS en ese tiempo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, porque no daba para otra, pues los objetivos y fines más iban por la parte social. No teníamos otra actividad que... No era académico, sino social. Entra en la parte académica, pero desde el punto de vista más formativo a los socios. No tenemos para hacer... Bueno, pero eso habrá que seguir estudiando cómo hacerlo, pero aprobamos en el MIS. Eso se aprobó en abril del año 2025, el año pasado. O sea, ustedes pueden tener financiamiento para estas actividades sociales. Se lo podría hacer, incluso tenemos alguna agenda ya, la estamos analizando, que pase este evento y vamos a ver por dónde vamos a marchar con algunos
algunos eventos que son estrictamente artísticos, musicales, que Loja ha sido cuna de artistas y de músicos. Claro. Entonces no podemos dejar eso porque hay algunas cosas que se puede hacer y nuestros guías mismos que están en esta parte, la parte social, la parte artística, musical, están con nosotros. El día de mañana pues, tenemos la suerte de estar más o menos con 6 artistas de prestigio de aquí de Loja. No todos bernardinos, pero a la final, cuando nosotros les proponíamos con un poco de recelo, porque no eran bernardinos, entonces ellos decían, para mí ser bernardino significa ser lojano. Para mí ser bernardino significa historia de la educación en el Ecuador. Entonces, con eso, ¿qué más podemos esperar? No, y más que todo, por ejemplo, estamos hablando de 300 años del Bernardo Valdivieso. Y el Bernardo Valdivieso, habría que medirlo y allí a lo mejor la fundación podría intervenir en eso. El Bernardo Valdivieso al Estado Nacional a lo mejor le dio mucho recurso formado e intelectual que permitió mantener a flote el Estado Nacional. Esos son los valores que debemos ir cuantificando. La provincia de Loja también le ha dado mucho el Bernardo Valdivieso, como otros colegios, el Daniel Álvarez y otras instituciones educativas que ya son parte de la historia de la provincia de Loja. Entonces, es muy interesante visualizar ya desde un punto de vista social y económico de lo que es el Bernardo Valdivieso ya en el escenario de las jurisdicciones territoriales, Manuel. Sí, bueno, eso lo hemos considerado porque para nadie es ajeno, para nadie es desconocido. ¿Cuántos hombres de la talla de Benjamín Carrión, de el mismo gran músico que ha sido, la historia misma nos ha dado a nosotros en Loja? Miren que tenemos un gran lojano que está en vida. Me refiero a Edgar Palacios, miren. Él es bernardino, graduado, ha sido bernardino, ha formado desde la primera banda marcial del Bernardo Valdivieso. Entonces, mira, de esa talla de gente que hemos tenido, Ángel Felicísimo Rojas, Matilde Hidalgo de Procel, que siendo una mujer rompió los esquemas de la educación en su tiempo. Claro. Entonces, de esa talla de gente tenemos muchísimos, pero lastimosamente pasan en el anonimato porque han salido y muchos se han ido a producir a Quito, Guayaquil, otras ciudades y fuera del país. Entonces, los que quedamos aquí todavía hemos vivido aquí, hemos pasado los tiempos y nos hemos dado cuenta que aquí en Loja hay mucho bernardino. Alguna vez conversaba con una señora, dice, en mi casa, dice, mire, desde mi abuelito han sido bernardinos. Entonces, por lo menos uno, dice, en cada hogar lojano, dice, ha sido bernardino. Pablo y Manolito, en la ciudad de Quito todavía está con vida, es el matemático y científico Benjamín Valareso. A él, por ejemplo, hacerle un reconocimiento a través de la Fundación para la legendaria Bernardo Valdivieso por la calidad del conocimiento que ha impartido ya no solamente a generaciones de Loja, sino a nivel nacional, Benjamín Valareso. Y también fue parte de la posta de la lojanidad él. Bueno, y eso, mire, ¿cuántos habrán de esos? Yo estoy conversando con algunas que han tenido sus grupos, digo, que han celebrado por sus 50 años hace rato. Entonces ellos dicen, mire, tenemos algunos fulano, sultano y mengano que está por Riobamba, que está por Guayaquil, pero eso justamente nos da la pauta ahora. Que justo lindo, tú lo dices eso, y lo vamos a coger. Y como ustedes también van a ser parte de esto, pues vamos a tener que discutir y plantear muchas cosas que se puede hacer con la fundación. Reconocer personajes de esos, miren, quien está en el anonimato, y sabiendo que es un bernardino, siendo un matemático, que eso es lo que en el país faltan, porque las universidades tienen una carencia de matemáticos puros, físicos puros. Entonces, mira esa cosa, cómo hacer un acto solemne de reconocimiento tanto bernardino que hay. Y de hecho existen, pero están fuera del alcance nuestro, porque no ha habido quien tenga esta batuta para que pueda decir, bueno, vamos buscando a los bernardinos que nos han hecho tanto honor, nos han hecho quedar tan bien a la ciudad de la provincia de Loja, históricamente. Miren, Isidro Ayora, un presidente del Ecuador, a él debíamos la moneda.
Entonces son tantas cosas que podemos hacer. Es muy interesante, Manuel. Por ejemplo, y qué bien que estés tú al frente de la fundación porque hay apertura en la forma de visualizar muchas cosas. Por ejemplo, y te lo pongo así, el éxodo lojano nunca ha sido estudiado y evaluado. Simplemente hablamos que salen miles de lojanos, pero nunca ha habido una institucionalidad. Por ejemplo, a lo mejor la fundación, captando recursos, podemos realizar un estudio socioeconómico y político de lo que ha significado el éxodo lojano, la pérdida a nuestra territorialidad y también las potencialidades que ha desplegado ese éxodo lojano. Por ejemplo, no sabemos cómo fue ese éxodo, cuáles han sido las pérdidas económicas de Loja y cuál ha sido el beneficio y el aporte del éxodo a nivel nacional e internacional. Entonces, hay algo que está allí y que debemos de comenzarlo a estudiar y a lo mejor a través de la fundación, porque el patrón Bernardo Valdivieso fue el nutriente ya de intelectualidad en ese éxodo que se produjo. Porque mucha gente salió aunque sea con su bachillerato del Colegio Bernardo Valdivieso, pero ya salieron con conocimientos. Entonces es muy interesante, Manuel, y qué bueno que estés tú al frente de esta fundación. Exactamente, Pablo, yo debo decir, pues en ese tiempo, sin desmerecer a ninguno de los establecimientos de educación secundaria, pero en el Bernardo Valdivieso era tan la formación que se nos daba. Yo por decir recuerdo, yo seguía físico-matemático porque me iba por ese lado. Yeah. Pero nos daban también lo que era químico-biológico, la misma cosa nos daban a los dos, físico-matemático y químico-biológico. Pero había un médico humano, que él era encargado de ciencias naturales o biología, pero nos daba anatomía humana, pero viva. Al revés del derecho. Claro. Matemáticas era el ingeniero Ramón Eguiguren. Con él se salía aprendiendo en ese tiempo cálculo, que eso teníamos que ir a muchos colegios salían y tenían problemas para ingresar a las universidades. Entonces esa facilidad, esa formación que nos dieron en ese tiempo en el Bernardo Valdivieso, no había trabas para ingresar ni a ninguna politécnica, a ninguna universidad del país. Era pues, el ingreso que tenían, porque se lo tenían, pero porque teníamos vastos conocimientos fundamentales, sobre todo en las ciencias exactas. O sea, era una educación rigurosa y estricta. Estricta y muy buena. Entonces, era como una carta de presentación de qué colegio es usted, de Loja, del Bernardo Valdivieso. Tenían las puertas casi abiertas de las politécnicas en ese tiempo, la Politécnica Nacional en Quito, que era la más complicada para poder ingresar, y ahí entraban ingenieros eléctricos, electrónicos en ese tiempo. Pero teníamos esa garantía. Entonces, por eso es de que también mucha gente fue a estudiar Quito, Guayaquil, Cuenca en ese tiempo, porque claro, no había otras. Se quedaron allá. Claro. Jugaron los cerebros, como dicen, a veces jugan los cerebros del país y van fuera. Entonces, también en ese momento, pues era de que se quedaban tanto bernardino y ya no regresaban. De mi promoción mismo, por decir, nosotros creo que éramos 120. Un paralelo era de sociales y los 3 eran más de físico-matemático. Casi todos que salieron a Quito, Guayaquil, no regresaron. Tengo mis compañeros, están allá, ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, médicos, un montón. Se han quedado por allá y esa era una de las razones. Entonces dicen, bueno, la plaza de Guayaquil es diferente de la plaza de trabajo de Loja y se quedaban por allá. Pero eso es interesante, mira que de la promoción de nosotros, por decir, en Quito hay un buen número de profesionales. Entonces a esa gente tenemos que traerle en algún momento, hacer el encuentro nacional, que desde luego está programado para el próximo año ya el encuentro nacional, dentro de la programación que tiene por los 300 años tiene el colegio. Entonces nosotros ya tenemos hasta fecha. Para el 7 de mayo, viernes 7 de mayo, es el encuentro nacional de los bernardinos que están a nivel de país y fuera del país. Esas van a ser muchas pautas que tenemos. La fundación está para trabajar, pero lo que queremos es justamente el apoyo que nos den quienes se identifican con nosotros. Manuel, ¿cuándo va a ser esto, la presentación oficial? Es el día de mañana, 25 de junio, a las
20 horas en el Teatro de la Casa de la Cultura, que siempre se quedó en la mente de muchos, lo que fue el Teatro El Dorado. Eso fue el Teatro El Dorado. Más se identifican así. Así que están cordialmente invitados ustedes, buenos amigos, bernardinos, y sobre todo pues a la culta ciudadanía de Loja, que nos acompañen para ver cómo nacimos ya con esta fundación que es de los ex bernardinos, porque de eso también nos va a motivar de que sigamos impulsando más actividades para futuro. Perfectamente, Manuel. Muchísimas gracias por haber estado en Prensa Para Radial. mí es el agradecimiento, Lindon y Pablo, pues no será la primera vez, ojalá tengamos más que seguir contando en el tiempo que nos va dando esta posibilidad. Y creo que sí va a haber esas informaciones muy valiosas que se dé a través de la Fundación. Manuel, éxitos y gracias por tu presencia aquí. Gracias a ustedes y hasta pronto. Hemos dialogado con el ingeniero Manuel Quispe Córdoba, él es representante de la Fundación El Legendario Patrón Bernardo Valdivieso. Vamos a la pausa comercial. Los sábados, desde las 7:30, son